yo soy Camila y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Maquimítate, y esta vez es un video muy especial porque estoy con esta cajota de NYX que nos mandaron a todos los del Top 30, y este es el video de unboxing de esta caja, así que se imaginarán mi nivel de emoción porque no tengo idea de lo que hay adentro y lo vamos a estar abriendo juntos. Ya, y lo primero que veo en esta cajita es este cartelito de acá que dice: felicidades, eres parte del Top 30, muchas gracias NYX. Y atrás dice: estamos muy felices de que seas parte del Top 30 de esta segunda edición de los Face Awards Chile. Sabemos que vas a dar tu 100% en este Challenge 1 Safari. Como es tradición en NYX, tenemos papel rosado. Bueno, y voy a tratar de mostrarles los productos en orden, como lo más ordenadamente posible, para que podamos entender este asunto. Y lo primero que veo por acá es esta laca de L'Oreal, que puede servir para los peinados del primer challenge. Un pañuelo tipo safari. Está muy ad hoc con el primer challenge. Y está muy ad hoc con el otoño también. Veo esta bolsita de L'Oreal también. Y adentro de la bolsita, ya, lo primero es este Glow Stick, que me imagino que es para el cabello, porque habla de ultra brillo y antifrizz. Y lo segundo que veo por acá es este serum para el cabello de Techniart, de hecho la misma marca de esta otra cosita. Luego de eso seguimos con los patrocinadores. Esta bolsita es de Garnier. Veo dos BB Cream. Esta es la clásica y esta es para piel mixta a grasa. Y lo otro que viene en esta cajita es esta agua micelar en aceite u óleo, que es desmaquillante. Muchas gracias Garnier, porque vaya que necesitamos desmaquillarnos después de hacer estos videos. Creo que siguiendo con los patrocinadores, aquí veo una bolsita también de L'Oreal, pero de colorista. Miren, es una bolsita muy linda. Aquí hay un folletito de colorista donde sale como el catálogo de los colores que tienen. Veo 3 sprays de colorista. El primer spray es rosado, el segundo spray es celeste y el tercer spray es turquesa. Bueno, y en este momento me cambié yo y cambié las cosas de ubicación porque voy a mostrar los productos de maquillaje. Creo que no queda ningún patrocinador. Bueno, y lo primero que veo por acá son estas toallitas desmaquillantes de NYX. Luego de eso vamos a partir con estas tres que, a ver, este es un bronzer, un mate bronzer en el tono medium, y estas dos de acá son, las cajas no son iguales, pero son lo mismo, son bases de maquillajes en polvo en dos tonos, el tono ivory y el tono natural. Luego de eso veo esta otra cajita que es una paleta de ojos y rostro, me imagino. Se llama Beauty School Dropout. Y en la parte de atrás dice que tiene 37 sombras de ojos. Wow. 3 pigmentos prensados y 4 polvos de rostro. ¡Oh, miren qué bonito! Es como un libro, de hecho, tiene como una libreta, de hecho. Tiene como esta cosita de las libretas. Y viene todo este asunto adentro. Luego de eso, a ver, veo por acá muchas cosas, pero seguimos con las cajitas. Y acá hay dos bases de maquillaje, que son las Total Control, en dos tonos distintos, Classic Tan, Medium Olive. Estas bases yo nunca las he probado, así que va a ser una buenísima primera oportunidad. Acá veo correctores, que son para las ojeras, dice Dark Circle Concealer, y esto también viene en dos tonos. El tono, ¿dónde están los tonos? El tono medium está en la parte de atrás, el tono medium y el tono light. Acá hay dos cosas muy parecidas que son para cejas. Tiene una parte como de lápiz, una parte de polvo y la parte de la máscara. Y también vienen dos tonos, el tono soft brown y el tono caramel. Y se me había quedado este, que es lo mismo, pero en un tono un poquito más rojizo, que es el tono Auburn. Este es un lápiz para cejas también, pero que además incluye un iluminador para el arco de la ceja, el huesito de la ceja, mejor dicho. Esto de acá es una máscara que se llama Fly With Me, que es esta de aquí, cuyo cepillo tiene esta forma. Después encontramos, ¿qué es esto? Un glitter primer.
Además de eso viene esta laca para párpados. Esta nunca la he usado, dice que es transparente. Y acá viene exactamente lo mismo, pero en el color negro. Acá veo algo grande que es un cleansing balm, que es un aceite, o sea, un bálsamo desmaquillante. Sí, es un bálsamo desmaquillante. Ahí se ve bien. Y yo he visto a otras personas usando esto que básicamente lo sacan del potecito, se lo pasan por toda la cara y el maquillaje tiende como a barrerse, no sé cómo decirlo. Luego de eso veo estos polvos de finalizado, los No Filter, y esto yo ya lo he probado pero en otro tono porque este es el tono Light Beige. Después de eso por acá hay un dúo de contorno e iluminación en el tono Double Date. Si se fijan bien es bastante clarito este de acá y este de acá es bastante neutro. Ahora acabo de encontrar, escondido entre los papeles rosados, este Eyebrow Cake Powder, que también es para perfilar cejas, viene con sus brechitas ahí y acá viene con una cera que me imagino que es para fijar las cejas y acá viene con dos polvitos para perfilar las cejas y también es en el tono Outward como el otro coso de cejas que había por allá. Y seguimos, yo creo que ahora veo brochas, así que voy a seguir con las brochas. Me parece que esas son todas las brochas. Espérense un poco. Acá hay otro de estos polvitos para cejas y este es en el tono brunette. Esta es una brocha kabuki para polvo. Esta de acá es una brocha angular. Esta de acá es una brochita lengua de gato. Y esta de acá es una brocha grande, me imagino que para polvo también, para aplicar polvos. Y respecto a las brochas pequeñas, esta es una brocha para delinear. Esta de acá también es una brocha angular. Esta de acá es una brocha bastante tupida, pero aún así plana, que se me hace como más para depositar producto que para difuminar. Esta de acá también es una brocha angular, pero bastante más precisa. Y esta de acá es una brocha para difuminar sombras. Maravilloso. Y aparte de las brochas viene este estuche de NYX. Es muy bonito y tiene el logo de NYX ahí. Bueno, esto nos está tomando bastante tiempo y tengo que informarles que todavía nos queda una cantidad cuantiosa de productos. Hay un pigmento, 2, 3, acá hay un glitter, acá hay otro glitter. El primer pigmento que veo por acá es este tono verde que es el 14, Kryptonite. El segundo es este de acá que tiene el nombre tapado con la etiqueta. Y el tercero es este azul que alcanzo a ver que dice Constellation. Y de los glitter hay un glitter que es moradito también. Y este tono de acá es plateado. ¿Ya? Esos dos. Rayos, se me había quedado otro pigmento. Este pigmento es plateado. ¿Ya? Así que en total serían 4 pigmentos y 2 glitter. Luego de eso podríamos irnos por todo lo que tiene forma de potecito. Yo sé que a estas alturas deben estar pensando qué le pasa a esta mujer, que todo lo está clasificando por forma o por lo que sea. Acá hay sombras, creo, sí, de estas sombras en crema de las Beauty Brands. Veo 3, 4, wow, 6, Dios mío, me va a dar un ataque. Se lo juro que me va a dar un ataque. El primer color es el tono Blueprint, que es este celeste de acá. La segunda sombra en crema es este que se llama Pillow Talk. El tercero es como este de Calypso, que se llama Aqua Sapphire. Rebellious Age, Love Overdose, Sugar Rush, Endless Skies. Preciosos, preciosas estas sombras. Acá tengo correctores. El primero es el tono Glow, el segundo es el tono Sun Beige y el tercero es el tono Beige. Y una base para sombras. Ya, les voy a mostrar la base para sombras, que es esta de aquí. Que veo 4 sombras de ojos de estas individuales de NYX. Se alcanza a ver, que se llama Innocent. La segunda es este morado bastante profundo que se llama Ultraviolet. La tercera se parece bastante a la primera que les mostré, pero esta es un poco más grisácea, se llama Chandelier. Y la última es este tono más café, también con destellos, que se llama J-Glow. Está este iluminador líquido en el tono Gleam. Este de aquí, que es como un tono, es como un duraznito. Jumbos. Voy a agarrar todos los jumbos para mostrárselos uno por uno. Se me cae el papel rosado. 7, 8, 9, 10, 11 jumbos. El primero es como este verdecito metalizado, un verde muy claro.
el segundo es una especie de dorado, el tercero es un lila, el cuarto es un celeste. Estos dos se parecen mucho, pero uno es el cobalt y el otro es el purple violet. Ya, se parecen mucho porque se ven bastante azules los dos, pero este es más azul y este es más morado. Un verde un poco más oscuro. Acá tenemos un color un poco más cobrizo. Bueno, después tengo este otro tono que este sí es lavanda, el anterior era uno más rosadito. Y finalmente tengo este que es el Purple Velvet, que es un morado mucho más oscuro. Y este que es el Dark Brown, que es un café oscuro. Acá también hay algunos lápices más finitos. Bueno, son todos delineadores de labios. Ya, el primero es el tono Red Rose. El segundo es un nude bastante rosado, que es el Pink Cantal. El tercero es este tono que se llama Nebula. Y el cuarto es este café que se llama Urban Café. Más allá de eso, acá veo sombras en crema. Electric Surface. Después viene el Femme Fatale, que es este azul un poco amoratado. El Dangerous. No puedo pronunciarlo. Dangerous. Bueno, este amarillo. Luego tenemos este tono que se llama Find Your Fire. Double Trouble, que es este de acá. Y lo último que nos queda por revisar son, ¿adivinan? Labiales. Estos Liquid Suede. El primero es el tono Amethyst. El segundo, qué lindo, es el Tourist Skies. El tercero es el Light Savage. Y el cuarto es el Orange County, que es un naranja. Después de eso, y siguiendo el formato de esos labiales, tenemos uno de los Cosmic Metals. Y este es en el tono Celestial Star. Luego de ese tenemos dos Butter Gloss. De aquí. El primero de ellos es el Pink Macaron. Y el segundo es el Rocky Road. Y para finalizar todo esto, tenemos dos matte lipstick. El primero es en el tono Ultra Dare. ¿Ya? Este de aquí que se ve como grisáceo. Y el otro es este tono de acá que se ve un poco más café, que se llama With Caviar. Este de acá. Bueno, y eso es todo lo que venía básicamente en esta cajota, porque venían demasiadas cosas. Así que espero que el video haya sido bastante entretenido para ustedes, como lo fue para mí, entretenido y sorpresivo. Así que ahora los dejo invitados a ver los unboxings de los demás participantes y además a estar muy atentos porque dentro de muy poco se subirá el primer challenge. Quisiera hacer agradecimientos múltiples. Primero que todo, darle las gracias a Nix por la oportunidad y por tantos y tan hermosos regalos. Segundo, darle las gracias a los demás participantes porque es un honor poder competir junto con ustedes. Y tercero, darle las gracias a quien más que a ustedes, los que siempre me apoyan, los que siempre me escriben comentarios, animándome, tirándome para arriba, apoyando mis proyectos, apoyando el primer video. Y en honor a eso les quiero pedir que me apoyen para el primer desafío. A través de mis redes les estaré informando todo el procedimiento y cómo es el tema de las votaciones y todo eso. Así que quédense muy atentos. Chiquillos, cuídense mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao.